Bueno, bienvenidos a otra clase de Fundamentos de Administración. Hoy vamos a abordar el proceso de organización, la estructura como producto justamente de ese proceso. Estamos abordando en esta unidad las funciones de la administración, del proceso de la administración, básicamente lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. En primer lugar, es importante recordar o señalar que estas cuatro funciones, planeación, organización, dirección y control, se encuentran relacionadas entre sí, en una interacción dinámica y que conforman básicamente un ciclo administrativo. O sea, como etapas hay que considerarlas en su conjunto. Vimos en la clase pasada lo que es planificación, hoy vamos a detenernos en el proceso de organización. Para que una organización pueda constituirse, funcionar, desarrollarse, es necesario, en primer lugar, identificar o constituir y determinar reglas que regulen el comportamiento, las funciones, las facultades, las responsabilidades de los miembros, que coordinen las actividades de la organización. En definitiva, eso se logra a partir de la determinación de una estructura. Esa coordinación, esa definición de los comportamientos, de las funciones y de las responsabilidades se conforma a partir de determinar una estructura. O sea que el elemento estructura va básicamente a identificar a ese esfuerzo racional por organizar la organización. El proceso de organización es la segunda etapa de ese proceso administrativo. En esta se crea un sistema organizado para lograr las metas y objetivos establecidos en la etapa de planificación. Organizar, como todas las funciones de la administración, es un proceso de toma de decisiones, particularmente de dividir el trabajo, atribuir responsabilidades a las personas y establecer los mecanismos de comunicación y coordinación son decisiones de la organización. Surgen otras actividades no planificadas, no producto de esa interacción racional, sino como un comportamiento natural y espontáneo de las personas que pertenecen a la organización. Eso es lo que podemos denominar como organización informal, que vamos a ver enseguida. El proceso de organización formal y la organización informal. Como les decía, el funcionamiento de una organización, su desempeño, va a considerarse a partir de que la organización logre coordinar las actividades propias de esa organización. La coordinación se logra porque cada componente de la organización tiene información sobre cómo se comportan los otros y cómo debo comportarme yo como miembro de la organización. A su vez, esa coordinación, esa normalización del comportamiento genera la previsibilidad del comportamiento de la organización. O sea, el cliente, usuario que consume los productos y servicios de esa organización tiene un grado de previsibilidad sobre el comportamiento que van a tener los miembros de la organización. Ahí el ejemplo de la bibliografía menciona cuando voy a un hospital, espero ser atendido por un médico y no por alguien que tenga otro rol en la organización. O sea, hay una organización formal, que es ese intento planeado y deliberado de coordinar las actividades realizadas por sus miembros, es el conjunto de reglas que prescribe la forma en la cual las personas que se relacionan unas con la otra, lo que pueden, deben o no deben hacer y que surgen de las decisiones explícitas. Por contraposición, la organización informal no responde a ese sentido lógico y racional de planificación. Está cargada de elementos emocionales e instintivos. Básicamente surgen de la interacción cotidiana entre los trabajadores. Pero ambas organizaciones, tanto la formal como la informal, se influyen recíprocamente y hay que considerar a ambas para un entendimiento del proceso de organización. En el caso de la organización formal, la normatividad propia de la organización formal busca aportar orden y previsibilidad del comportamiento de las personas dentro de la organización. La organización informal surge, por lo menos el entendimiento de la organización informal surge a partir de dos pensadores, principalmente Roethlisberger y Dixon, que en sus conclusiones básicamente verificaron que hay otros comportamientos de las personas que no responden a esa planificación racional inicial de la estructura formal de la organización. La suma de estas organizaciones, la informal y la informal, dan lugar a lo denominado organización real. Es importante, esta diferenciación a lo largo del pensamiento administrativo se fue dejando de lado porque ya se presupone la existencia de esas relaciones informales y que la estructura formal, la organización formal, a partir de ese intento deliberado y planeado de coordinar las actividades, es natural. Es importante considerarlo como un todo, por eso se habla de organización real. Estructura formal de la organización. Cuando nos referimos a la estructura organizacional, nos referimos a un marco formal de los puestos de trabajo, de los niveles jerárquicos, de las líneas de autoridad y las comunicaciones que influyen sobre la forma de comportarse de las personas y de los grupos de la organización. Por eso, cuando hablamos de la estructura formal de la organización, el proceso, la organización como proceso, consiste en dividir el trabajo en las distintas tareas, en asignar a determinadas personas y coordinarlas a fin de cumplir con los objetivos propuestos. El resultado de esta función es la estructura organizacional. O sea, la estructura organizacional es el producto del proceso de organización.
Mixberg define a la estructura como la forma en la cual el trabajo es dividido en las diferentes tareas para conseguir luego la coordinación de ellas. Esta definición hace referencia a dos aspectos fundamentales de la estructura, la diferenciación y la integración, que vamos a ver enseguida. La diferenciación y la integración. Cuando hablamos de la diferenciación, la división del trabajo implica que el trabajo realizado por toda la organización es dividido en tareas más pequeñas que serán asignadas a los distintos miembros y las áreas de la organización. Esta división justamente permite la especialización. Por eso cuando hablamos de la diferenciación, destacamos tanto la división de trabajo y la especialización. A partir de la división de trabajo, esta idea de dividir las tareas o las actividades en tareas cada vez más detalladas, cada vez más pequeñas, conforma la idea de especialización. Especialización en las tareas de la organización, en las actividades, por parte de los miembros, ¿no? Cuando nos referimos a la integración, básicamente lo que busca la integración es la sinergia entre las decisiones y las acciones realizadas por los distintos grupos. Si partimos de una división del trabajo y la especialización, la integración busca justamente esa sinergia entre las distintas áreas y miembros de una organización. Hace referencia a la forma en la cual se relacionan las distintas áreas para mejorar la eficiencia de la organización en general. En ambos casos, tanto en la diferenciación y en la integración, puede señalarse en sentido vertical y horizontal. Como la división de trabajo puede ser señalada en sentido vertical, esta idea de jerarquización, también lo puede hacer en forma horizontal, tanto la diferenciación como la integración. Mecanismos de coordinación. Acá los mecanismos de coordinación y control no es que pueden ser uno, sino que pueden coexistir estos mecanismos, y generalmente los mecanismos se adoptan a partir de las características propias de la organización o del contexto determinado. Cuando hablamos de adaptación mutua, es un mecanismo simple y natural utilizado en las organizaciones más pequeñas y sencillas, en las pequeñas empresas o organizaciones, justamente por sus características. Ese mecanismo consiste en coordinar mediante la comunicación informal directa entre las personas o áreas que realizan el trabajo, que pertenecen a la misma jerarquía en la organización. Es una idea o es un mecanismo de coordinación y control. En un segundo estadio o en un segundo mecanismo, podemos hablar de la supervisión directa, que básicamente consiste en la coordinación de una persona se hace responsable de la tarea de los otros. O sea, es la responsabilidad de ir acompañada, esta responsabilidad debe ir acompañada con el componente de autoridad. Justamente la autoridad va a permitir al supervisor dar instrucciones y controlar las tareas de los supervisados, como mecanismo de coordinación. Y la normalización implica una coordinación por normas. Ahí la bibliografía menciona distintos tipos de normalización: la normalización por procesos de trabajo, la normalización por resultados y la normalización por habilidades. La normalización por proceso de trabajo implica la especificación precisa y directa de los contenidos de la tarea. En cambio, la normalización por resultados se especifican las características que debe tener el resultado de ese proceso de producción, de aquello que se busca conseguir. ¿Qué resultado espero de aquello que produzco, de ese bien que produzco, de ese servicio que produce la organización? Y respecto a las habilidades, en este caso se normalizan los conocimientos necesarios para ocupar una determinada posición en la organización, a partir de la descripción del puesto, por ejemplo, pero básicamente se normaliza el conocimiento necesario, se estipula, se detalla de forma expresa, explícita y taxativa qué habilidades debo tener o qué conocimientos debo tener, cuáles son los conocimientos necesarios para ocupar determinada posición dentro de la organización. Siempre piensen que estamos hablando de un proceso de organización. Como producto va a ser la estructura, pero es cómo yo voy, a partir de esa etapa inicial de planificación, en el proceso administrativo, cómo yo voy a organizarme, en este caso, cómo voy a normalizar ese mecanismo de coordinación. Si decimos que el proceso de organización es esa coordinación de actividades, a partir de la normalización de las actividades, de los procesos de trabajo, de los resultados o habilidades en este caso, voy a conseguir una coordinación de esas actividades. Ahí menciona la bibliografía que las organizaciones, conforme van creciendo, tornándose más complejas, pasan de mecanismos de adaptación mutua, este estadio inicial, a los de supervisión y luego a los de normalización. Pero como les decía al inicio, estas ideas en mecanismos de coordinación pueden coexistir. Puede haber una normalización en una empresa y también un mecanismo de adaptación mutua. Pero generalmente, conforme van creciendo, conforme el crecimiento las vuelve y las torna más complejas las organizaciones, se tiende a una normalización, que implica una coordinación por normas. Por otra parte, acá vamos a destacar las partes de la organización, acá no como elementos de organización como sustantivo, sino partes de la organización como proceso de organización. ¿Qué consideraciones hay que tener o qué partes o elementos hay que considerar en ese proceso de organización? Se destacan el núcleo de operaciones, la línea media, el ápice estratégico, la tecnoestructura y el staff de apoyo. En primer lugar, hay los tres primeros. Esta es el núcleo de operaciones, esta idea de pirámide organizacional
contempla estos tres elementos o partes del proceso, que son el núcleo de operaciones, en la base de la pirámide, la línea media y en lo alto el ápice estratégico. Como yo les mencionaba al inicio, a medida que justamente crece esa organización o la institución, organizarse es cada vez más difícil, más complejo. Entonces pueden integrarse el cuarto y el quinto elemento, o cuarto o quinta parte, que es la tecnoestructura y el staff. Se va a empezar justamente a establecerse jerarquías, aparecerá justamente la división del trabajo entre quienes supervisan y quienes son los supervisados, dando lugar a esta idea de pirámide organizacional. El núcleo de operaciones está formado por los operarios que realizan las funciones básicas de la organización, relacionadas principalmente con la producción de bienes y servicios. La línea media, en cambio, es esa interfaz o nexo entre el núcleo de operaciones, la base, y el ápice estratégico, la cabeza, compuesta por directivos medios, gerentes, secretarios y jefes, y provistos del componente de autoridad formal. Autoridad formal, básicamente, es la definición de esa autoridad en esa estructura, y conforman ese cuerpo jerárquico. Y el ápice estratégico, como les mencionaba, es la cabeza de la organización, compuesta por quienes están a cargo de la dirección general de la organización y sus asistentes. Como les decía, a medida que crece o se complejizan, podemos encontrar la tecnoestructura y el staff de apoyo. La tecnoestructura está compuesta por analistas que no participan en el flujo de trabajo, sino que lo controlan, lo diseñan y lo modifican si es necesario. Son básicamente los encargados de diseñar la estructura de la organización, estudiar sus capacidades, la adaptación al cambio del entorno, analizan el entorno para justamente buscar esa adaptación de la estructura para poder adaptarse justamente al medio y afianzar la normalización de los procesos de la organización. El staff de apoyo es la parte encargada de brindar apoyo a la organización, valga la redundancia, fuera del flujo de las operaciones. El ejemplo que se da en la bibliografía es la cafetería en una fábrica, el consultorio médico, también se menciona un staff de abogados que no pertenece a esta idea de la organización. Como apoyo, son como auxiliares de apoyo. El organigrama. El organigrama es un diagrama estructural formal de la organización, es la representación gráfica que muestra las distintas posiciones existentes en una organización, cómo están agrupadas, cuál es el flujo de autoridad formal, las líneas que unen en el organigrama, esa representación gráfica, que unen las posiciones superiores con las inferiores, representan los canales formales de comunicación y autoridad. Entonces, cuando ven el organigrama, entiendo que todos alguna vez vimos un organigrama, están unidos esos distintos ravioles, están unidos por líneas. Pueden ser líneas directas, punteadas, que básicamente reflejan cuáles son los canales de comunicación y autoridad formal, cómo interactúan esos distintos estadios o departamentos, o funciones, o áreas. Generalmente el organigrama viene acompañado de un proceso, de un manual de procedimientos, que es la descripción de cómo deben desarrollarse cada una de las actividades o qué actividades desarrolla cada uno de los departamentos, cuáles son las funciones, determinando justamente cómo está conformado ese puesto de trabajo en cada una de las organizaciones. La organización informal que mencionábamos también inicialmente no está reflejada en el organigrama. La organización informal se puede representar a partir de sociogramas que básicamente describen o señalan o destacan cuáles son las líneas de influencia, la preferencia de los miembros, cómo son esos canales de comunicación informal. Pero llévense la idea que el organigrama básicamente es esa representación gráfica de la estructura formal, es cómo se organiza gráficamente la organización. La estructura formal de una organización se visualiza a través del organigrama, el cual muestra las distintas unidades de trabajo, los canales de comunicación, los departamentos o divisiones y las líneas formales de autoridad y responsabilidad. El diseño de la estructura. Acá el diseño organizacional es el desarrollo o modificación de la estructura de una organización. O sea, para diseñar la estructura hay que considerar determinados apartados, básicamente el diseño de puestos, la departamentalización, la jerarquización y la coordinación. La coordinación la vamos a ver, o básicamente la coordinación busca a partir de la conformación de la estructura, pero bueno, vamos a detallar uno por uno. El diseño de puestos es la identificación de las tareas necesarias para cumplir con los objetivos y su posterior agrupamiento en puestos. Ese agrupamiento en puestos da lugar a la departamentalización, que es ese agrupamiento de puestos en unidades o departamentos o divisiones. Al departamentalizar se establecen objetivos, procesos, actividades, personas y recursos específicos para cada uno de esos departamentos que estoy diseñando en la estructura. Jerarquización. Una cosa que para señalarles, hay distintos tipos o formas de lograr esa departamentalización. La bibliografía menciona algunos, principalmente la idea de por tiempo, por funciones, por procesos,
por idea geográfica, por producto. Existen distintos tipos, de acuerdo básicamente a cuál es el criterio utilizado para reunir esos puestos o agrupar esos puestos, y que también va a depender en algún sentido de la dinámica propia de la organización. El ejemplo del tiempo que da la bibliografía es la de un colegio, el departamento de turno mañana, turno tarde, desarrolla la bibliografía de manera clara la idea de departamentalización por funciones, que quizás es la idea más utilizada, no por eso la más efectiva. De vuelta, va a depender del entorno, de las características propias de la organización, de los objetivos y principalmente de la planificación inicial para el cumplimiento de los objetivos de la organización. La jerarquización es básicamente la disposición de las funciones de una organización por nivel de autoridad. En la pirámide de organización, en la idea de pirámide de organización, la jerarquía o la jerarquización hace referencia a una diferenciación vertical, en sentido vertical. Se establecen esos distintos elementos jerárquicos en esa pirámide organizacional. Acá el concepto que hay que señalar en esta idea de jerarquización es la de cadena de mando, que constituye en última instancia una línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles más bajos. Aclara y detalla quién depende de quién, cómo van a ser esos canales de comunicación, y a su vez hay que considerar en esta idea de cadena de mando 4 elementos: la autoridad, la responsabilidad, la delegación y la unidad de mando. La unidad de mando, esta idea, ese principio de los pensadores de administración, de los padres del pensamiento de la administración, es la idea de un único jefe, responder a una autoridad. La autoridad en sí, ese poder que te confiere esa configuración formal de autoridad para generar, instruir y controlar las actividades que se realizan en la organización. La coordinación, como les decía, para determinar justamente cuál va a ser la coordinación y el control de la actividad implica establecer cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar, esto que veíamos hace un tiempo, que es la adaptación mutua, la supervisión directa, la determinación, para determinar cuál va a ser ese mecanismo a utilizar dentro de la organización. Si va a ser adaptación mutua, supervisión directa o normalización, debo considerar o tener en cuenta estos 3 factores: el alcance del control, cuál va a ser la amplitud o tramo de control que va a tener cada uno de los roles de supervisión. Para determinar básicamente cuál va a ser el mecanismo, voy a tener que considerar el alcance de control, la formalización y la centralización. El alcance hace referencia a la amplitud o tramo de control, se refiere a la cantidad de personas que un director o supervisor puede tener a cargo sin perder las facultades mínimas de control. ¿Qué cantidad de miembros voy a supervisar? ¿Qué cantidad de miembros va a supervisar cada director o supervisor? La formalización hace referencia al grado en el cual las actividades de la organización pueden ser normalizadas. ¿Qué grado de formalización voy a poder imprimirle a esas actividades? En las organizaciones con un grado de formalización alto, los empleados se guían por una serie de procedimientos y las reglas explícitamente determinadas. Hay una rigidez en las actividades, porque hay una predeterminación, hay una formalización de esas actividades. La centralización hace referencia a la concentración en la toma de decisiones en los niveles jerárquicos. Cuando se concentra esa toma de decisiones en los niveles más altos jerárquicos, hay una centralización en esa toma de decisiones. Por contraposición, la descentralización justamente es esa transferencia de autoridad en la toma de decisiones en los niveles más bajos o niveles medios. La centralización y descentralización tienen, como todos, sus aspectos positivos y negativos y van a depender en última instancia del contexto. Por eso puede y debe modificarse la estructura para flexibilizar el funcionamiento de la organización en un contexto determinado o las características propias de la organización. O sea, yo puedo tener una mecánica de centralización en un contexto determinado, en un ambiente propicio, en un entorno propicio para centralizar, pero en ambientes más dinámicos se sugiere una descentralización de la toma de decisiones porque en definitiva están más cerca del problema para tomar las decisiones y resolverlo. Esto de la centralización y descentralización se ve claramente con esta idea de estructuras mecánicas y orgánicas. El modelo mecanicista básicamente está basado en la normalización y presenta una configuración piramidal rígida e inflexible, sujeta a una multiplicidad de reglas y normas formales explícitas y asentadas por escrito. Esas reglas justamente prescriben la jurisdicción que va a tener cada uno de esos departamentos, las competencias, las incumbencias. Representa una organización formal diseñada al margen de la organización informal. De hecho, está alejada de esta idea de organización informal. Por contraposición, las estructuras orgánicas se acercan más a la idea de organización informal
No están normalizadas, se basan en relaciones de trabajo abiertas, en el ajuste mutuo, las comunicaciones informal para coordinar las actividades. La autoridad, el control y las comunicaciones se influyen de forma horizontal hacia los centros, o los roles o las habilidades que tienen los miembros de la organización necesarios para abordar cada uno de los problemas que surjan en la organización. Como les decía, ante un entorno complejo o cambiante, incierto o dinámico, una estructura orgánica posee características positivas, porque en definitiva facilitan su adaptación a los cambios, son organizaciones más creativas, innovadoras, y cuando el ambiente o el entorno es más estable, la organización mecánica o esta idea de modelo mecanicista ofrece un mayor grado de eficiencia, porque en definitiva hay una formalización y hay un mayor control y especialización de las tareas. Entonces, dependiendo del contexto, si es un contexto estable o si es un contexto cambiante, uno puede tornar un modelo más mecanicista o de estructuras orgánicas. Por último, para abordar los temas propios del proceso de organización, es importante identificar los distintos tipos o distintas configuraciones de las organizaciones. Esto lo veíamos cuando hablábamos del pensamiento administrativo o la evolución del pensamiento administrativo, cómo fue evolucionando la forma de organizarse. Partimos de vuelta de un proceso administrativo compuesto por la planificación, por la organización, la dirección y el control. Esa idea, esa evolución de contexto, de pensamientos, de estudios, de cómo organizarse, fueron evolucionando y dan lugar a estas ideas de configuración. En primer lugar, tenemos la estructura simple, que se da principalmente en empresas o organizaciones pequeñas o medianas. El comportamiento en este tipo de estructuras es formalizado y simple por el contexto también. La autoridad está centralizada en una sola persona, es plana o baja, se le puede decir. La idea de alta, baja o plana tiene que ver con la cantidad de niveles jerárquicos. Cuanto mayor niveles jerárquicos o mayores niveles hay, se dice que la estructura es alta. Cuanto menos, cuando hay menos niveles, es plana o baja. Conforme crece justamente la organización, las estructuras se van complejizando y requieren mayores niveles jerárquicos para la coordinación de las actividades. Una configuración burocrática o burocracia común justamente en organizaciones de gran tamaño requiere mecanismos de control más estrictos. Hay una alta formalización también, la estandarización de los procesos de trabajo se necesita un mayor nivel de departamentalización, o sea que van a haber cada vez más áreas, cada vez hay mayor división del trabajo y mayor especialización y mayor cantidad de personas y de niveles jerárquicos. En la estructura matricial, ya quizás en un estadio más contemporáneo, se combinan justamente la departamentación por producto y la departamentalización por función. Hay una cadena de mando dual, esta idea de configuración matricial, lo veíamos cuando hablamos de configuración matricial, la idea de la conformación de equipos por proyectos, donde puede haber un miembro que tenga más de un jefe, esta idea de cadena de mando dual, que en definitiva tiene una idea de uso de recursos más eficiente. Porque una persona, en una configuración burocrática, una persona tiene una unidad de mando, responde y hace particularmente una actividad, mientras que las configuraciones matriciales pueden haber una multiplicidad de tareas y funciones y responsabilidades y una multiplicidad de canales de comunicación y de jerarquización también. Ahí la disyuntiva o el efecto negativo es que pueden haber problemas de comunicación. En las estructuras diversificadas están formadas por unidades o divisiones semiautónomas, coordinadas a través de una unidad administrativa central. Esta idea de semiautónoma básicamente tienen sus propias formas de organizarse, pero responden a esa idea de administración central. Cada una de estas estructuras tienen, si se quiere, sus propios productos, sus clientes, sus competidores, sus sistemas financieros. Hay como, pues habla de semiautónomas, porque en definitiva responden a una administración central. Y las estructuras por equipos, estas estructuras se generan equipos multifuncionales conformados por empleados provenientes de distintos departamentos, pero que al momento de constituir el equipo responden solo al director. Y por último, la organización en red. La organización en red, la estructura de red no está referida a una organización en particular, sino a un conjunto de organizaciones y cómo interactúan esas estructuras de las distintas organizaciones. A esa relación entre varias, o sea, entre varias organizaciones, las cuales pueden haber organizaciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales. Cómo interactúan las organizaciones y la forma de organizarse de esas organizaciones en red. Hasta acá vimos el proceso de organización. Presten atención que durante la semana, particularmente el jueves, les voy a subir una actividad virtual obligatoria. Esta es la segunda actividad virtual obligatoria que va a tener que ver con este tema.
Van a tener alrededor de una semana para realizarlo, pero recuerden hacerla porque es condición para mantener la regularidad y poder rendir los parciales. Cualquier duda me pueden escribir al foro, ya sea una duda conceptual sobre la temática, repasen la bibliografía, cualquier duda me escriben al foro o también por mensajería directa. Espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima clase presencial.